Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Dignidad Ciudadana, arrancando un nuevo programa, y en esta semana te vamos a presentar esta hermosa entrevista con este periodista destacado como es Roberto Espinosa. A través de su profesión, ¿cómo lo ve a esta situación que estamos viviendo los argentinos? En la parte económica, cultural también. Bueno, de todo vamos a hablar en esta oportunidad. Yo soy un poco escéptico, ¿no? Pienso que en 203 años de historia, los argentinos no hemos sabido construir un país digno, con futuro para las generaciones venideras. Siempre estamos peleando en la misma, pedaleando ante los golpes de Estado, problemas económicos, que el dólar, que la deuda. Y sin embargo no vivimos mejor, siempre es peor, digamos, ¿no? Entonces, bueno, uno piensa en los hijos y bueno, ¿cuál es el país que le dejamos, ¿no? Y es muy triste porque uno como generación no ha sido capaz de dejarles algo mejor, ¿no? Hasta el punto que muchos chicos piensan en irse, ¿no? Porque acá, ¿qué futuro tienen, digamos? Claro, muchas veces se reciben y terminan en otros lugares o buscando trabajo o refugiarse en otro lugar, ¿no? Y sí, porque suponte los chicos que se dedican al arte, ¿qué posibilidad laboral tienen? O sea, si hacen música y van a actuar en alguna parte, siempre les pagan 2 pesos, es decir, bueno, uno puede decir, bueno, son pocos los que pueden vivir del arte, es cierto, digamos, pero bueno, no tienen una posibilidad de proyectarse en el futuro. ¿Usted lo ve muy lejano, Tucumán, de todo esto? No, al contrario, me parece que Tucumán está en un pozo también, digamos, como el resto del país, ¿no? Es decir, nosotros no escapamos, al contrario, siempre Tucumán, nosotros vamos como una mora permanente de nuestros problemas, ¿no es cierto? Por ejemplo, estamos viendo ahora la cuestión de las inundaciones, que es algo que se repite de las décadas 90, que no pasa por limpiar canales o no, sino por hacer obras de infraestructura que a ningún gobierno le conviene, provincial, porque bueno, son obras a largo plazo que las va a inaugurar otro, que no son réditos para uno, entonces no se hacen. Claro, y siempre va quedando de lado, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a hablar un poco de cultura. ¿Cómo lo ve a Tucumán en la parte cultural? Bueno, Tucumán yo creo que es un semillero, digamos, permanente de artistas, de creatividad, más allá de las crisis que pueda haber, siempre hay movimiento importante. Tenemos, no sé, cerca de 50 elencos teatrales, 30 coros, no solo de ahora, digamos, que se mantienen en el tiempo. Y eso da muestra de una vida cultural, digamos, importante que Tucumán ha tenido ya desde el siglo XIX. Pensemos que en la época, en el gobierno de Alejandro Heredia, se construye el primer teatro, que es el Teatro Belgrano, 1839 me parece. Bueno, después se lo voltea, se lo vuelve a construir, y en 1880 y pico, me parece. Y bueno, y después lo demolemos en el año 63, 64 para hacer la Casa de la Cultura. Demoler un teatro que estaba en la San Martín al 200, bueno, no sé, me parece terrible, ¿no? Pero ese teatro, al cual se suman después el Teatro Alberdi y el Teatro San Martín, que son de 1912, y que se inauguraron en una semana, se inauguraron los dos. Eso está dando la pauta de que la sociedad tucumana, la comunidad, siempre ha tenido una avidez de la cultura, es decir, esos teatros son una consecuencia del interés de la gente, ¿no es cierto? Pensemos que en la música argentina, uno de los precursores de nuestra música es Juan Bautista Alberdi. Alberdi compone, su primer libro es un libro sobre música, y él componía, bueno, valses, minuet, eran danzas de salón de la época, pero bueno,
está Amancio Alcorta, que es un poco anterior, que era mayor, 5 o 6 años, que son... Alcorta era santiagueño, es decir, que la música, le llamemos Argentina, justamente surge desde el interior, surge entre comillas, ya existía, digamos, las manifestaciones populares en cuanto a la música, ¿no? Bueno, y en ese sentido, Tucumán siempre tenemos organismos formadores, como la Facultad de Artes, donde ahí tenemos una escuela de teatro, tenemos la escuela de cine, que ya está dando una camada importante de jóvenes que han empezado a ganar premios, y que el prestigio de Tucumán siempre viene desde el arte. Es decir, ¿quiénes nos han dado prestigio a Tucumán? Y bueno, nos han dado prestigio Mercedes Sosa, que es nuestra artista más importante, con una proyección mundial. Después tenemos Miguel Ángel Estrella, tenemos Héctor Saraspe, tenemos César Pelli, una de las figuras de la arquitectura cumbre. En menor escala quizá Gerardo Vallejo, pero tenemos un escritor y periodista de la talla de Tomás Eloy Martínez, traducido a muchos idiomas con su novela Santa Evita. Es decir, que el prestigio de Tucumán lo han dado los artistas, no la clase política, digamos. ¿Qué gobernador tenemos a nivel conocido, a nivel nacional o internacional? Y no hay. De manera que, bueno, la cultura es uno de los motores de nuestra sociedad, y Tucumán, en ese sentido, más allá de los vaivenes políticos y económicos, ha mantenido esa potencia, digamos, ese fervor, ¿no? Y con respecto a esto que se va a enseñar en las escuelas, el folclore, que va a volver el folclore a las escuelas, ¿qué opina usted? Bueno, a mí me parece que es algo muy importante, porque es una iniciativa que la viene empujando desde más o menos 2015 la Academia Nacional de Folclore. La importancia de que los chicos aprendan el folclore en la escuela, porque el folclore no solo es la danza, digamos, saber bailar una chacarera, una samba, un gato. El folclore son los mitos, las comidas, las leyendas, las costumbres, es decir, es el saber del pueblo, como bien dice la palabra. Bueno, a mí me parece que eso es importante. Lo llamativo es que Tucumán tiene una ley que ha sido sancionada en diciembre de 2016, y sin embargo no se conoce que se haya hecho nada al respecto. Quizás por ser esta una norma nacional ayude a que la provincia se interese a implementar la enseñanza del folclore, que por otro lado ya en la década del 40, empezó, digamos, a gestarse esa enseñanza a través de Alberto Rullés, que ha sido nuestro pensador, que era impulsor de esa iniciativa. Con ese criterio también se contrató a Juan Alfonso Carrizo, el catamarqueño, que hizo la recopilación de coplas, no solo de Tucumán, de Salta, de Jujuy, de Catamarca. Se la contrató a Isabel Aretz, musicóloga, que hizo lo mismo que Juan Alfonso Carrizo, pero en la música. De manera que ya en la década de 40 había un interés manifiesto y se sabía de la importancia que tiene el folclore en la construcción de la identidad. Porque ¿cómo podemos querer Tucumán si no sabemos lo que somos? No conocemos la historia. No conocemos nuestra cultura, no sabemos, por esa razón, por ejemplo, destruimos las plazas, tiramos abajo todas las propiedades valiosas arquitectónicamente, o sea, no cuidamos nuestro patrimonio arquitectónico. Se había perdido un poco también lo que es un poco la cultura, ¿no? Esto del folclore, muchas veces en las peñas, ¿no? Que
se hacen, que se realizan, bueno, se siguen realizando en el interior de la provincia, ¿no? Que todavía los municipios lo siguen consumiendo, ¿no? Bueno, sí, digamos, el folclore siempre ha estado presente, digamos, siempre a través, bueno, de los festivales, que no es precisamente, bueno, hay un determinado tipo de folclore comercial, le llamemos. Sí, sí, sí. Pero bueno, hay otro folclore, que es el folclore que más auténtico, que todavía se conserva en Tafí del Valle, en el Mollar, con las copleras, con los violinistas, que, bueno, eso es importante rescatar porque son manifestaciones de la tierra que no tienen que ver con el folclore comercial, de los nocheros, de Soledad. No estoy diciendo que esté mal eso, pero bueno, ese folclore, digamos, que se comercia, el otro no, digamos. Sí, 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 totalmente, ¿no? Esto que muchas veces a veces dice, bueno, no perder las costumbres y las raíces de los lugares, ¿no? Los lugareños, ¿no? Y sí, es como una familia, digamos. Por ejemplo, bueno, vos venís de padres, venís de abuelos, de bisabuelos, de tatarabuelos. ¿Y qué pasa si alguien un día se dedica a romper las pocas fotos familiares que hay? Entonces tus hijos, cuando te digan mamá, y bueno, ¿y quién era nuestro abuelo? Y si vos no conoces la historia, ¿qué les podés contar? ¿Entendés? Y has perdido además eso tan preciado como es el hecho de una fotografía, una carta, ¿me entendés? Una carta de amor que tu abuelo le escribió a tu abuela. Eso hace a la identidad de una familia. Y si lo proyectás a una comunidad, justamente la historia, ese pasado, hay que conocerlo. Si no lo conoces, es como que vos no sabes de dónde venís. Y nadie nace de un repollo, ¿o sí? Así es. Bueno, haciendo un balance ya, prácticamente ya estamos fin de año. ¿Qué es lo que quedó pendiente y qué es lo que falta por hacer? Siempre hay muchas cosas por hacer, digamos, proyectos, ¿no? A mí me parece que es importante apostar en esto de la construcción de la identidad, de la cultura. Si bien, es decir, en general, cuando se habla de cultura se cree que es solamente el entretenimiento. Es decir, traer un artista de renombre, ya sea de la música, del teatro, generalmente de la música, pero el otro trabajo, más allá de la cultura como entretenimiento, como espectáculo, es la cultura referida a la educación, es decir, justamente hay que sembrar. ¿Y dónde se siembra? En las escuelas, en los maestros. A los maestros hay que formarlos, digamos, y en la formación docente los maestros no aprenden la historia de Tucumán, la historia de la cultura. ¿Qué pueden transmitir ellos? Salvo que alguien tenga en particular una vocación por enseñar o una inquietud y diga, bueno, yo voy a enseñar esto, pero por una iniciativa personal, ¿no? Entonces, bueno, justamente trabajar en esa cuestión de base que nos brinda la educación, que es la herramienta más poderosa que tiene el ser humano y que es la que nos hace progresar. Y nos hace progresar y nos hace conocernos. Como si uno no se conoce, va a poder volcar en nuestra descendencia, digamos, la historia. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, muchas gracias, ¿no? Gracias a vos, Vanessa.